es exactamente el grupo Wagner? Vamos a preguntarle a Ferit Cahat y sobre todo el desenlace de esta situación que no sabemos si beneficia o perjudica al presidente Putin en el contexto, por supuesto, de una guerra que se extiende más de lo que todos creíamos con Ucrania. Bienvenido, Ferit, muchas gracias. De nada, buenas noches. ¿Cuál es el papel que desempeña este grupo y cómo afecta esto el desarrollo de la guerra con Ucrania, que es lo importante aquí? Bueno, se crea el grupo Wagner en 2014 cuando Rusia intenta soliviantar el frente interno en Ucrania, pero quiere tener la posibilidad de decir que no fue el ejército ruso el que creó los problemas y entonces crea una organización paramilitar. Ajá. Que interviene en Ucrania en representación del gobierno ruso, pero no oficialmente. De acuerdo. Y empieza así una creación del propio gobierno ruso, pero termina actuando en otros lugares del mundo, como fundamentalmente el continente africano, y ya como una operación mercantil, como un negocio. Y se convierte en un grupo mercenario, básicamente, que sigue teniendo vínculos con el gobierno ruso, pero que tiene otras fuentes de ingreso. Y eso es lo que le da el poder que tiene en términos relativos, cuando menos Ahora, Prigozhin. no es poca cosa que este grupo haya avanzado lo que nos comentaba, Sí. son 700 kilómetros hacia la capital rusa, Sí. y que luego finalmente se retracten, pero además que Putin termine hoy perdonándoles la vida. Sí, ahora, yo creo que no, yo creo que es cierto cuando Prigozhin dice que no intentaba derrocar a Putin, porque además no creo que tuvieran los medios para hacerlo. Dicho eso, sin embargo, todo parece indicar que Prigozhin pensó que Putin podía tomar posición en favor de él y en contra del ministro de Defensa y el jefe del Comando Conjunto, a los que Prigozhin había atacado en un lenguaje que quería sonrojar a un camionero, ¿no? Ahí parece haberse equivocado. Lo responsabiliza, me parece, por las acciones de Rusia en Ucrania. Por los errores Por los cometidos, errores, sí. sí, claro. Y además porque no les daban al grupo Wagner las municiones prometidas para el avance contra una ciudad, Bakhmut, que es el único bastión importante de Ucrania que ha capturado en el último año el ejército ruso, aunque en este caso básicamente el grupo Wagner. Claro, ahora, este final, este desenlace, cuando se les invita incluso a integrar a estos milicianos, las Fuerzas Armadas, ¿qué nos dice? Veíamos junto a Jesús Noriega, el productor del programa, una nota, por ejemplo, el análisis que hace un analista en la cadena CNN que dice: Rusia como país y Putin como presidente se están agotando. No le ha salido a Putin el plan de la guerra con Ucrania como él pensaba. Y creo que a todos ha sorprendido que la guerra haya durado y se extienda tanto. ¿Realmente se está agotando Rusia como país y Putin como presidente? A ver, hay hechos evidentes. Putin se plantea el objetivo de derrocar al régimen ucraniano, habla de desnazificar Ucrania y llega a decir que iba a ser una operación de días. Claramente ni Kiev ha caído ni la guerra ha tomado solo días. Entonces, y quien está a la ofensiva, aunque sin mayor éxito por ahora, es Ucrania. Así que claramente esto no estaba dentro de los cálculos de Putin. Además, la imagen internacional en el mundo, digamos, es prácticamente un bloque gigantesco el que está a favor y apoyando la causa ucraniana. Ha manejado mucho mejor el marketing. Sí, pero bueno, es que Ucrania tiene el derecho internacional de su lado, no hay forma de negar eso. Yo creo que la OTAN cometió errores graves como intentar incorporar Ucrania, cosa que contribuyó a este desenlace. Pero dicho eso, Rusia ha invadido un país soberano que no lo había agredido, ha intentado anexar por la fuerza su territorio y ha cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, según lo dice el fiscal de la Corte Penal Internacional, que lo ha acusado formalmente por eso. Entonces, hay el argumento de que las potencias occidentales tienen un doble estándar, que las violaciones al derecho internacional en general y al derecho internacional humanitario de sus aliados, como Arabia Saudita o Israel, no tienen la misma importancia para ellos que tienen las violaciones que cometen sus rivales, lo cual es cierto, pero nada de eso cambia el hecho de que Putin ha violado sistemáticamente cuanta norma de derecho internacional se ha puesto en su camino para lanzar esta agresión. Correcto, entonces estamos asistiendo a, digamos, al otoño de Putin. Yo no me atrevería todavía a decir eso, pero... ¿O a la derrota de Rusia?
Ya es en todo caso una posibilidad, cosa que nadie hubiera contemplado hace un año. Que un grupo irregular armado vinculado a ti, no del bando contrario, sino del tuyo, ingrese subrepticiamente a tu territorio, capture una ciudad de más de 1 millón de habitantes, que es importante logísticamente para la operación en Ucrania, que nadie los resista durante 500 kilómetros de avance, que la primera resistencia sea fallida, francamente muestra una imagen de debilidad extrema. ¿Qué papel juega en toda esta historia? Porque hoy no podemos hablar de alguien que esté excluido de la situación en Rusia, por ejemplo, Estados Unidos. Si Estados Unidos tuvo o no participación es algo que probablemente no sabremos hasta que dentro de algunas décadas se desclasifiquen documentos. Porque a propósito han dicho que no las han desclasificado para que no se interprete esto como un apoyo de golpe, una interferencia. Yo honestamente no veo todavía evidencia de eso, porque además el grupo Wagner, el líder del grupo Wagner, Prigozhin, había criticado sistemáticamente desde hace semanas al alto mando. Eso no es novedad. El tema, sin embargo, es que, claro, cría cuervos y te sacarán los ojos. Finalmente este es un grupo mercenario, es decir, pelea por dinero. Entonces, si cabe dentro de lo posible que hayan cambiado de orientación porque cambió el mejor postor, no diría diría que sí cabe dentro de lo posible. El punto es que tampoco tenemos evidencia clara de que eso haya ocurrido. Nos decías que actúan en otros países también. Así. Esto podría ser un poquito más específico para explicarnos cómo funciona eso. Empezó como un grupo que hacía el trabajo sucio del gobierno ruso. Si se cometían crímenes, era preferible que los hiciera un grupo que no fuera formalmente parte de las Fuerzas Armadas. Eso en Ucrania de 2014, en la guerra civil siria, pero luego empiezan a operar en el África en general y lo hacen básicamente por dinero. O sea, ahí sí literalmente es al mejor postor. Y una de las cosas que hacen es... Al que tenga para pagarles. Sí, custodian minas y reciben una parte de las utilidades, realizan labor de adiestramiento, pero también realizan labores de combate. En ocasiones combaten a grupos... ¿Se ha mencionado un vínculo con Maduro? Sí, pero yo no tengo información que lo corrobore. En su participación en países africanos es absolutamente pública, ¿no? Estuvieron en Mozambique, se dice que estarían ahora en Libia y Sudán, eso no está tan claro. En Libia sí, en Sudán no tanto. Estuvieron en Mali, están todavía en Mali, y obtienen recursos de los gobiernos para hacer el trabajo que las Fuerzas Armadas venales y corruptas de países bajo régimen autoritario habitualmente no pueden hacer. Es gente con un alto grado de preparación militar, vienen de unidades de élite del ejército ruso, y aunque su equipamiento no es suficiente como para enfrentar al ejército ruso, sus tropas son mejores en combate que las tropas oficiales del ejército ruso. Está integrado el grupo Wagner en muchos casos por personas que han salido de la cárcel. Sí, tiene dos grandes grupos, uno de unos 5.000 efectivos que son licenciados de las Fuerzas Armadas rusas. Esos tienen preparación, un alto grado de preparación militar. Pero por otro lado, y es público, hay las imágenes de Prigozhin en cárceles rusas diciendo, si combaten un determinado tiempo en favor del grupo Wagner, se les condona la pena. Y eso tiene que tener la anuencia del gobierno ruso, porque él no decide las condonaciones. Complicado el escenario. Vamos a ver cuál es tu pronóstico para los próximos días. ¿Aquí acaba la posibilidad de otra revuelta? Yo no me atrevería, no diría que es algo inminente, pero no me atrevería a descartarlo. Yo diría que probablemente va a depender de cómo evolucione la ofensiva ucraniana. Por suerte para Putin, la ofensiva ucraniana por ahora es medrosa y no ha tenido grandes éxitos. Pero tampoco es el caso que Ucrania haya utilizado todas sus reservas en esta ofensiva. Están básicamente en una fase de tanteo para ver cuáles pueden ser las debilidades del ejército ruso. Pero en todo caso, a Rusia le ha ido mejor de lo esperado por ahora en esta ofensiva. Si eso cambiase, eso vuelve a poner en la picota el liderazgo de Putin. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Farid, por ayudarnos a entender lo que ocurre al otro lado del mundo también. Vamos a una pausa.